En más noticias, esta mañana fue extraditado a Boulder desde México el delincuente sexual más buscado de Colorado. Karen Vega nos tiene los detalles. Adelante, Karen. Gracias. Los delincuentes sexuales como Calvin Nagy existen en cualquier vecindario de nuestro estado y según la página oficial de la ciudad de Boulder, solo en el año pasado se registraron 33 violaciones y 74 agresiones sexuales, tan solo en esa ciudad. Hoy las autoridades mexicanas y el FBI dieron con el paradero de Calvin Nagy, el delincuente sexual más buscado en todo Colorado. Tras 7 meses de haber huido antes de ser sentenciado por agresión sexual, asalto en tercer grado y conducta criminal, Calvin Nagy, de 38 años, fue capturado en Playa del Carmen, México, después de que autoridades recibieran una pista de su paradero. Por los últimos meses, Nagy se convirtió en el delincuente sexual más buscado del estado, pues en noviembre del año pasado fue condenado por cometer su segundo crimen de agresión sexual y tras no presentarse en la corte del condado Boulder el 6 de febrero, se convirtió en prófugo de la justicia. Lester Nieves, abogado en defensa criminal, explica que ahora la justicia será impecable. Te garantizo que la sentencia ahora va a ser mucho más grande de lo que estaba mirando, y estaba mirando una sentencia bastante severa, porque en casos de asalto sexual las sentencias tienden a ser bastante severas. Tras ser aprendido esta mañana, este presunto violador fue extraditado de regreso al condado de Boulder y actualmente está bajo custodia de las autoridades, sin derecho a fianza. Van a pedir, tú sabes, prisión garantizada y van a pedir, estoy seguro, más de 6 años, es lo que yo sospecho. El juez ahora está al frente del juez que se llama McDonald, que no es alguien que sentencia a la gente bastante dura. Y yo estoy seguro de que la sentencia que va a recibir va a ser bastante seria. Puesto que es su segunda condena por agresión sexual, los fiscales esperan pedir una sentencia más severa para Nagy. De acuerdo al fiscal general de Boulder, las probabilidades que Calvin Nagy vuelva a cometer otra violación no son muy probables, pues espera que su condena sea de años y años en prisión. Hasta aquí mi informe. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por ese informe.